1. El descuartizamiento con motosierra. Entre 2008 y 2011, en plena guerra entre carteles por el control de Ciudad Juárez, el desmembramiento con motosierras se convirtió en firma del cartel de Sinaloa y La Línea. No era solo ejecutar, era enviar un mensaje anatómico. Secuestraban a sicarios rivales, informantes o testigos problemáticos, y los llevaban a casas de seguridad equipadas con drenajes modificados. La víctima era atada ínite a una silla de metal soldada al piso. La tortura comenzaba con extremidades, primero dedos, cortados uno por uno con tijeras de jardín, mientras la persona permanecía consciente. Luego manos, muñecas, antebrazos. La motosierra industrial, generalmente Stihl o Husqvarna, se utilizaba para las amputaciones mayores. El ruido del motor mezclado con gritos creaba una sinfonía infernal. Brazos completos separados del torso. Piernas cortadas a la altura de las rodillas primero, luego los muslos. El objetivo era mantener a la víctima viva el mayor tiempo posible. Aplicaban torniquetes improvisados con cables eléctricos para controlar el sangrado. Algunos permanecían conscientes durante 40 minutos mientras observaban cómo su propio cuerpo era seccionado metódicamente. Los restos se empacaban en hieleras o bolsas negras, aparecían colgados en puentes, lanzados desde vehículos en movimiento frente a estaciones de policía o apilados en plazas públicas con mensajes escritos en cartulinas. En agosto de 2010, autoridades encontraron en una casa de seguridad en Juárez 3 motosierras con restos de tejido humano adheridos a las cadenas y 14 bolsas con partes de al menos 7 personas diferentes. 2. El guiso. El 4 de mayo de 2010, en San Fernando, Tamaulipas, los Zetas perfeccionaron una técnica que combinaba tortura psicológica con eliminación de evidencia. Secuestraban principalmente a migrantes centroamericanos que viajaban en autobuses. Los llevaban a ranchos aislados donde construían hornos improvisados con tambores metálicos de 200 litros cortados horizontalmente. Obligaban a las víctimas a presenciar cómo sus compañeros eran introducidos vivos o recién ejecutados dentro de los tambores, junto con diésel, gasolina y madera. Encendían el fuego. Las temperaturas alcanzaban 800 grados centígrados. Los cuerpos se incineraban durante horas mientras el olor a carne quemada impregnaba kilómetros a la redonda. Pero la verdadera crueldad residía en la selección. Los Zetas forzaban a algunos secuestrados a alimentar el fuego que consumía a sus amigos o familiares. Quien se negaba era el siguiente en arder. Algunos eran obligados a remover las cenizas con palas. En 2011, autoridades descubrieron 47 fosas clandestinas en la zona con restos calcinados de al menos 193 personas. La mayoría nunca fue identificada. Sus familias jamás supieron si sus seres queridos cruzaron la frontera o fueron convertidos en ceniza en un rancho tamaulipeco. 3. El pozolero. Durante 2009, en Tijuana, un hombre de 45 años llamado Santiago Meza López confesó haber disuelto aproximadamente 300 cuerpos humanos en ácido durante una década. Trabajaba para el cartel de Tijuana, específicamente para Teodoro García Cimental, el Teo. Meza López ganaba $600 semanales por eliminar toda evidencia de ejecuciones. Su método era meticuloso y nauseabundo. Colocaba los cadáveres, frecuentemente aún tibios de balas recién disparadas, dentro de tambores de 200 litros. Luego vertía sosa cáustica industrial hasta cubrir completamente los cuerpos. El proceso químico tardaba aproximadamente 24 horas. Los huesos se convertían en fragmentos porosos que se desmoronaban al tacto. La carne se licuaba en una pasta grisácea y oleosa. Órganos, músculos, tejidos, todo se transformaba en un lodo denso que despedía un hedor penetrante a amoníaco y descomposición acelerada. Meza López vertía los restos líquidos en el drenaje o los enterraba en terrenos baldíos. 3 familias completas desaparecieron de esta forma. Cuando las autoridades finalmente lo capturaron, encontraron rastros de ADN de decenas de víctimas en su propiedad. Durante el juicio, Meza López describió su trabajo con la indiferencia técnica de quien habla sobre mantenimiento industrial. Dale like si entiendes que algunos monstruos no necesitan colmillos. 4. El entambado con cal viva. Durante la década de 2000, particularmente en Michoacán y Guerrero, carteles como la familia michoacana desarrollaron un método que combinaba tortura prolongada con desaparición casi perfecta. Secuestraban a víctimas y las mantenían con vida en cautiverio durante días o semanas. Las torturas iniciales incluían golpizas sistemáticas, quemaduras con cigarrillos o sopletes,
mutilaciones menores. Pero el verdadero horror comenzaba cuando decidían desaparecer a la persona. Colocaban a la víctima, frecuentemente aún viva pero incapacitada, dentro de un tambo de metal de 200 litros. Agregaban cal viva en grandes cantidades, a veces 50 kilogramos o más. La cal viva, óxido de calcio, reacciona violentamente al contacto con humedad. El cuerpo humano es aproximadamente 60% agua. La reacción química genera temperaturas que alcanzan 150 grados centígrados. La piel se quema y desprende. Los tejidos blandos se deshidratan y corroen. Los órganos internos literalmente se cocinan. Si la persona estaba consciente al momento de ser introducida, la muerte por asfixia, quemaduras químicas internas y shock térmico podía tardar entre 10 y 30 minutos de agonía absoluta. Después sellaban el tambo con cemento y lo enterraban en fosas clandestinas. En 2014, en Cócula, Guerrero, durante la investigación del caso Ayotzinapa, autoridades encontraron restos humanos en tambos con evidencia de uso de cal viva. El proceso había dejado únicamente fragmentos óseos calcinados y cenizas que dificultaban enormemente la identificación forense. 5. El colgamiento con ganchos. Entre 2010 y 2012, en Nuevo León y Tamaulipas, surgieron testimonios de sicarios que describieron instalaciones clandestinas operadas por los Zetas que funcionaban como mataderos humanos literales. Adaptaban bodegas industriales abandonadas o ranchos aislados con sistemas de rieles y ganchos metálicos similares a los utilizados en rastros para procesar ganado. Las víctimas eran torturadas mediante un proceso gradual. Primero las colgaban boca abajo usando ganchos insertados en los tobillos o directamente atravesando los tendones de Aquiles. El peso del cuerpo suspendido causaba desgarros internos en articulaciones y ligamentos. La presión sanguínea invertida generaba hemorragias nasales, oculares y ópticas. Después de horas suspendidas, muchas víctimas perdían la conciencia por la acumulación de sangre en el cerebro. Pero los torturadores las reanimaban con agua fría o descargas eléctricas. La siguiente fase involucraba mutilaciones mientras permanecían colgadas. Cortaban orejas, dedos, genitales, aplicaban sopletes en abdomen y espalda. Algunos testimonios describieron el uso de herramientas industriales para extraer vísceras de personas aún vivas. En casos extremos, las dejaban suspendidas durante días con heridas abiertas mientras la sepsis avanzaba lentamente. En 2011, un sicario arrepentido del Cartel del Golfo llevó a autoridades estadounidenses a una bodega en las afueras de Reynosa donde encontraron rieles instalados en el techo, ganchos con restos de tejido humano y manchas de sangre que cubrían aproximadamente 200 metros cuadrados de piso de concreto. 6. El microondas. Entre 2008 y 2013, forenses mexicanos comenzaron a documentar un patrón perturbador en cuerpos recuperados en Michoacán, Estado de México y Jalisco. Víctimas que presentaban quemaduras internas masivas sin daño térmico externo significativo. Investigaciones revelaron que células criminales vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana utilizaban hornos microondas industriales adaptados como instrumentos de tortura. Secuestraban principalmente a informantes, periodistas o familiares de rivales. Los encerraban en contenedores metálicos modificados con paneles de microondas comerciales de alta potencia instalados en las paredes. Activaban los dispositivos durante periodos de 10 a 30 segundos. Las ondas electromagnéticas penetraban el cuerpo, calentando moléculas de agua en tejidos internos. Los órganos literalmente se cocinaban desde adentro mientras la piel permanecía relativamente intacta. Las víctimas describían la sensación como si su sangre hirviera dentro de las venas. Ojos, cerebro, hígado, riñones, todos los órganos con alta concentración de agua sufrían daño celular catastrófico. Repetían el proceso en intervalos, permitiendo que la persona recuperara conciencia entre sesiones. Algunos sobrevivientes rescatados por operativos presentaban daño neurológico irreversible, ceguera por coagulación del humor vítreo y fallo multiorgánico que los llevaba a la muerte semanas después. En 2012, en una propiedad decomisada en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, autoridades encontraron un contenedor adaptado con 6 hornos microondas comerciales de 1200 watts cada uno conectados a un generador industrial y manchas biológicas en paredes metálicas que confirmaron uso reciente. 7. La silla del diablo. Durante 2009-2014, principalmente en territorios controlados por los Zetas en Coahuila, Veracruz y San Luis Potosí,
surgió un método que combinaba tortura eléctrica prolongada con sufrimiento psicológico extremo. Construían sillas metálicas soldadas directamente al piso de concreto con correas de acero en muñecas, tobillos, pecho y frente que inmovilizaban completamente a la víctima. Conectaban cables eléctricos a puntos específicos del cuerpo, genitales, pezones, lengua, dedos, oídos. Utilizaban transformadores modificados que generaban descargas de entre 50 y 200 voltios en pulsos controlados. Las descargas no mataban inmediatamente, pero causaban contracciones musculares tan violentas que fracturaban costillas, dislocaban articulaciones y desgarraban tendones. El verdadero horror residía en la duración. Sesiones que se extendían durante 6, 12, hasta 18 horas. Alternaban descargas intensas con periodos de recuperación donde la víctima permanecía consciente pero paralizada por el dolor residual. Durante los intervalos, los torturadores interrogaban, amenazaban o simplemente se retiraban dejando a la persona en anticipación terrorífica de la próxima descarga. Aplicaban agua salada en heridas abiertas para incrementar la conductividad eléctrica. Algunos sobrevivientes rescatados presentaban quemaduras eléctricas profundas, daño permanente en nervios, arritmias cardíacas crónicas y trastorno de estrés postraumático severo que los incapacitaba para funcionar. En 2014, durante operativos en Allende, Coahuila, marines descubrieron 3 casas de seguridad equipadas con estas sillas. En una de ellas encontraron cables aún conectados y evidencia forense de que al menos 17 personas habían sido torturadas en ese mismo dispositivo durante un periodo de 6 meses. 7 métodos que no solo surgieron de mentes enfermas aisladas, sino de organizaciones que industrializaron el sufrimiento humano como herramienta de control territorial. Cada técnica perfeccionada con la lógica fría de quien entiende que en ciertos mercados criminales la reputación de brutalidad absoluta vale más que cualquier arsenal. No fueron actos impulsivos de violencia descontrolada, fueron estrategias calculadas para paralizar comunidades enteras mediante el terror sistematizado. Miles de personas desaparecieron en tambores de ácido, hornos improvisados y fosas clandestinas que aún esperan ser descubiertas en el territorio mexicano. Sus familias continúan buscando respuestas en un país donde la impunidad permite que estas atrocidades permanezcan sin justicia. Comparte este video si crees que la memoria de las víctimas merece algo más que el olvido conveniente de quienes prefieren no mirar la oscuridad que todavía habita en territorios dominados por la criminalidad organizada.